¿cómo están? Muy buenos días, querida Latinoamérica y también querida Península Ibérica de habla hispana. Acabamos de pasar el Día de la Hispanidad y también tenemos muchos motivos en Latinoamérica para poder estar conectados, integrados. Y para mí es un gran honor estar presente en este panel donde estamos integradas varias comunidades. Primero, voy a mencionar las comunidades y pues vamos a dar la apertura al conversatorio. Agradecer a Meir Shalom de Pensamiento No Ágida, un blog que está repuntando en lo que es todo el pensamiento y todo el contenido educativo que vamos generando en las comunidades digitales. Meir de una manera muy ordenada, replicando en este blog que los invito también a visitar. Ya no ágidas más antiguas, así que bienvenido querido Meir, desde Cali, Colombia, te saludamos. También es un honor presentar una gran amiga, no solamente personal, sino también una gran empresaria a nivel internacional que está liderando con el ejemplo en un proyecto interesante que hoy vamos a conocer que se llama Plan de Desarrollo Mundial, y que las comunidades no ágidas también es bueno que conozcamos, ya que nosotros andamos buscando alianzas estratégicas para poder desarrollar nuestros planes de integración entre las naciones a través de valores, no solamente espirituales, sino también donde podamos ser actores y liderando con el ejemplo a nuestros países. Así que bienvenida Montserrat Bonilla, desde España, desde Granada, la bella Granada que es tan histórica, pues ella nos va a presentar el día de hoy. Y su servidora, Sonia Centeno de Baglivo, pues que me encuentro en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Tengo el honor de representar también a Briolan Bolivia, que es la primera comunidad no ágida oficial en el país, y al mismo tiempo la comunidad Filosofía No Ágida, que es un emprendimiento personal que ya va a cumplir 3 años en este proceso de transformación de conciencia. Así que les cedo la palabra primero a Monse, luego a Meir y damos apertura a este conversatorio. Y antes que se me escape, gracias a la plataforma educativa EduServer, Cristian Torrejón, por apoyarnos en la parte técnica digital. Monse. Muchísimas gracias, querida Solia. Una vez más, aquí hoy siendo 15 de octubre, el Día Internacional de las Mujeres Rurales, como mujer rural que soy también y empresaria, como tú dices, quiero hoy compartir con todos ustedes un mensaje muy especial, ¿no? Muy especial que creo que a todos nos incumbe cuando llevamos por el lema, y aquí detrás mía lo representa, el poder transformar el mundo que queremos por el mundo que queremos. Así que bueno, vamos a iniciar. Saludos también a Meir y a todas las personas que nos están viendo en vivo y en directo. Micrófono cerrado. Gracias, Monse. Muchísimas gracias. Sí, gracias por la presentación y gracias por haber aceptado esta invitación, querida Monse. Desde hace tiempo queríamos hacer un enlace con una organización de talante que tú estás liderando, no solamente para España, sino para todo el mundo. Bueno, vamos a entrar entonces en materia sin mucho más preámbulo, dándole la bienvenida a las personas que se encuentran en este momento en el Facebook y están a través de la página del Plan de Desarrollo Mundial, nos están viendo en vivo. La idea de nosotros como una comunidad no ágida, obviamente, es tener un proyecto comunitario, un proyecto que nos haga hacer corrección en el mundo de las cosas malas que de pronto o hemos hecho mal o hemos dejado de hacer. Y en virtud de eso, nuestras comunidades muchas veces empiezan por lo básico, formando ONGs, formando algún tipo de fundación de ayuda social, pero hace falta la orientación y a veces pues los rabinos no tienen el tiempo o la disposición para hacerlo. Hay organizaciones dentro del mundo rabino, Ask Noach, por ejemplo, que sí da este tipo de asesoría, desde cual han impulsado mucho el tipo de proyectos, impulsar proyectos sociales. Eso lo vemos más en poblaciones como África, como Australia, por ejemplo, tiene como la batuta en esto.
Y en América Latina sí ha habido faltante de este tipo de organización, que creo que es vital para que los grupos no vayan a caducar en el tiempo, no vayan a colapsar, y en los casos convertirse en un grupo pseudo religioso no conduzca realmente a un apoyo social o a un cambio de realidad que estamos haciendo. Cuando vi el acelerador, el modelo de acelerador que tienes para empresas, todo lo que estás brindando a las mujeres rurales y todo esto, dije qué bueno que Monse hablara con nosotros y nos explicara bien el programa o los programas que estás haciendo en tu fundación, en el Plan de Desarrollo Mundial, y de qué manera las personas podemos llegar allí y también tomar parte de estos programas, mi querida Monse. Muchísimas gracias, Meir. Bueno, pues como tú dices, todo nace desde algo importante que yo quería mencionar, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos que darle sentido a nuestra vida cuando definimos quiénes somos, dónde vamos y cuál es el gran propósito que tenemos para dejar huella, para generar un impacto en la sociedad, y te reconoces, dices, ahora es el momento de hacer algo grande. Todo esto inicia desde la base del desarrollo rural. La Organización Internacional Mundo Rural Today, apostando por el crecimiento económico de nuestras zonas rurales, poniendo en valor a la figura de la mujer y nuestros jóvenes, porque decimos que son el presente y el futuro, y la gran oportunidad desde Granada, España, Andalucía, ¿no? Como decimos, el poder crear una organización mundial para transformar ese mundo que tenemos por el mundo que queremos. Y trabajamos trabajando con un equipo de profesionales altamente capacitados de muchísimos países. Estamos presentes en 50 países, 35 países visitados presencialmente, en el que estamos trabajando arduamente con equipos, poniendo en valor y en manifiesto los 4 propósitos principales que lleva por bandera el Plan de Desarrollo Mundial, como la educación, la economía, la salud y la ecología. Así que bueno, mucho de esto es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, pero como parte fundamental, y quiero compartir con todos, es la base de todo, son los valores. Los valores como el respeto, la honestidad, la comunicación, el amor, como decimos, que es la fuerza más poderosa, unificadora, transformadora del universo, hará que podamos crear este cambio. Como decimos, es salvar al mundo. Vivimos en momentos de grandes desafíos y nosotros, como ciudadanos del mundo, como esa organización civil organizada, somos parte importante de ese cambio. Nadie va a venir a crear un cambio, ni el sistema político, ni el organizacional, ni nada, sino nosotros somos parte de esa responsabilidad. Y aquí aplica mucho los valores. Recuperar los valores que nuestros ancestros nos dejaron, nuestros antepasados. Esa parte importante del respeto a la familia, el acceso a una buena educación de calidad, como por ejemplo eliminar esa desigualdad económica que existe en el mundo. Por eso cuando tú dices lo de aceleradora, esa aceleradora que también crece para el crecimiento económico de las zonas rurales. ¿Por qué insisto tanto en las zonas rurales? Porque es la base de todo. Y hoy, Meir y Solia, un momentito más y os cedo la palabra, estamos en un día muy importante. Acabo de mencionar al principio que el día 15 de noviembre la Organización de Naciones Unidas pone como manifiesto el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Las mujeres rurales, si en nuestras zonas rurales no hay mujeres, no hay familias. Y si no hay familias, no hay desarrollo. Por eso decimos que lo rural y lo urbano van de la mano. El desarrollo urbano nunca va a fortalecer si no tenemos un desarrollo rural que trabaje en ese crecimiento económico. Esa parte del sector agroalimentario, el que nos gesta, el que nos da de comer, esos trabajadores que trabajan día y día para que podamos tener un sustento en la alimentación. Vivimos momentos muy difíciles en la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó? Que todos pararon su actividad menos el desarrollo rural.
fueron los principales motores del mundo. Así que con esto es un poco del inicio de lo que hoy podemos hablar. Así que, Solia, me gustaría cederte nuevamente la palabra. Bueno, yo te agradezco todo el preámbulo que realizaste porque es importante también que las comunidades no ágiles escuchen por qué te hemos invitado, por qué hemos tocado también tus puertas, por qué Meir pensó en ti. Cabe recalcar que Meir también forma parte de una comunidad educativa donde también Monse está liderando y tienen un eslogan muy interesante que se llama Transformando el mundo que tenemos por el mundo que queremos. Y precisamente ese eslogan también representa lo que las comunidades no ágiles estamos buscando, porque no solamente nosotros trabajamos la parte espiritual, sino también vemos la manera en ser protagonistas en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros países, cómo podemos mejorar la realidad. Y cabalmente revisando tu proyecto, querida Monse, en esa parte de compromiso y de responsabilidad que nosotros como ciudadanos del mundo tenemos, de no solamente ser buenas personas, sino dar el siguiente paso, poner nuestros dones y habilidades al servicio de la humanidad para hacer un mejor país. Es en esta parte donde nos interesa tu proyecto y me gustaría que nos comentes brevemente qué es el Plan de Desarrollo Mundial, cuáles son sus objetivos y, bueno, ya nos dijiste cuál es la visión, pero queremos saber en la práctica cuáles son esas 4 áreas que también se está trabajando. Ok, bueno, pues querida Solia y Meir, el Plan de Desarrollo Mundial se define como la red más grande en el mundo para crear alianzas. El Plan de Desarrollo Mundial contribuye también al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nace como una organización sin fines de lucro, sin fines religiosos y sin fines políticos. Aquí tiene cabida todo el mundo. Cuando digo todo cabida tiene el mundo, todo el mundo quiere decir que aquí prácticamente trabajamos en equipo, trabajamos creando un espacio de cooperación internacional, uniendo organizaciones, instituciones, construyendo una gran red de líderes de impacto mundial, personas sabias, altruistas y enfocadas en conseguir cada uno de esos objetivos que están, bueno, pues haciendo parte de ese cambio, ¿no? Transformando a través de esa educación y eliminando esas desigualdades económicas. Así que, bueno, el Plan de Desarrollo Mundial abarca esos 4 puntos principales que le denominamos esos propósitos. Cuando hablamos de educación, hablamos de educar para una vida de calidad en el mundo, transformar esa educación que tenemos por la educación que queremos. No se trata solamente de formar, sino de transformar esa educación a través de diferentes sistemas educativos para que nuestros jóvenes, que son las generaciones venideras, puedan tener un nuevo concepto de la vida. Y todo no forma parte a través del cambio de los centros educativos y de las universidades, sino también de la familia. La familia trae un lugar muy importante, ¿no? Para ese crecimiento, para esa transformación, y tenemos que estar más y mejor preparados. Cuando hablamos de otro punto como la economía, hablamos de que el fin de la pobreza no se logra con más educación. O sea, el fin de la pobreza se logra con más educación, formando y transformando a empresarios. Y aquí hablamos de eliminar esa desigualdad económica en el mundo. También decimos que la salud es la base del éxito en la vida. Por eso, lo más importante de nuestra vida es cuidar nuestra salud física, mental y emocional, porque el cuerpo es lo único que tenemos. Y ahora voy terminando. ¿Cómo apostamos por nuestro medio ambiente? Decimos que el mundo está en nuestras manos. Por eso el Plan de Desarrollo Ecológico Mundial trata de cuidar el planeta, que es también cuidar de nuestra naturaleza humana. Y aquí decimos una frase muy representativa que yo siempre comento, que es que qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, qué hijos le vamos a dejar a nuestro mundo. Por eso también abarcamos temas en un plan de operación como la cultura y el arte, los derechos humanos, la parte económica que ya le he mencionado, como el turismo mundial, que forma parte de ese motor económico para nuestros pueblos, nuestros municipios, la salud, el desarrollo rural, como trabajar con escuelas de líderes para formar y capacitar a los siguientes gobernadores
para que sean los siguientes políticos, las siguientes generaciones que vengan preparadas principalmente, no solamente para gobernar, sino para liderar el cambio a través de esos valores, ¿no? Como también algo que no dejemos atrás es ese centro de capacidades diferentes. Aquí tiene cabida todo el mundo y sobre todo importante, para poder conectarnos con el mundo tenemos que ser parte de esa innovación, de esa transformación y de esa comunicación. Y todo se logra a través de esas alianzas para lograr los objetivos y la cooperación. Así que bueno, eso forma parte de los 4 pilares fundamentales, de los puntos que manifiesta el Plan de Desarrollo Mundial, y lo implementamos a través de líderes que son nuestros coordinadores, que son nuestros embajadores y están repartidos en muchísimas partes del mundo. En este caso, la mayor parte de los mismos se encuentran en América Latina, pero también recientemente hemos estado haciendo una misión muy fuerte en África, como también en Europa y bueno, pues nuestra Australia, también ya tenemos nuestros embajadores, llevamos 2 años trabajando con Australia y bueno, ese es nuestro gran motivo, el poder generar un impacto en el mundo con todas esas comunidades y lo hacemos pues, como decimos, con una preparación para lograr esas oportunidades. Esa también, algo importante que hemos tenido que llevar a cabo es la disciplina, la constancia, el esfuerzo, la tolerancia, también la empatía, el poder ponernos de acuerdo, porque somos muchas personas con un mismo propósito, pero cada una de las personas forman parte de diferentes organizaciones, lideran diferentes instituciones, cada uno tiene unos ideales diferentes. Lo que brinda en este momento es el aplicar la empatía, el amor sobre todo, ¿no? Porque cuando hablamos de amor ya separamos pues todo lo que nos limita, que es el miedo, ¿no? Que es la parte más distante y la que se niega a poder avanzar. Así que bueno, ese es el testimonio, tenemos mucho que hacer ahí fuera y vosotros sois parte de este cambio, Solia, Meir y todas las personas que nos ven. Querido Meir. Qué maravilla. Sí, sí, estoy aquí escuchando, fascinado, todo este planteamiento y todo esto me imagino, Montse, que está impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que básicamente cuando estableció los 17 frentes de trabajo para el desarrollo mundial, de allí creo que ustedes se pegaron a esa rueda, no sé quién fue primero, si ustedes o vino directamente de Naciones Unidas, pero el punto es que esto ya es un programa a nivel mundial que tiene una agenda para el 2030 y de allí posterior, y hay muchas organizaciones que están buscando estar allí. Obviamente, dentro de todas esas muchas organizaciones, algunas lo estarán haciendo por sus fines económicos, me imagino, estarán persiguiendo algún tipo de lucro de esto, y algunas como la tuya, por ejemplo, sí están haciendo un trabajo social realmente visible, y es lo que nos interesa a nosotros como Noágidas. Cuando nosotros decidimos ser emprendedores de nuestro propio negocio, o sea, no salir con una hoja de vida a trabajar en una empresa, nos encontramos con unas murallas muy grandes de impuestos, de recibos, y hoy en día, por lo menos en mi país, este emprendimiento está brindando los primeros resultados hacia los 7 años después de fundado, si es que logra superar todas las dificultades económicas, de logística, de organización. ¿Cómo pueden ustedes asesorar a la persona o al grupo de personas que quieren salir adelante con un emprendimiento en América Latina? Genial, pues por supuesto, bueno, el punto primero que has tocado es el cómo contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Claro, obviamente Naciones Unidas viene trabajando a nivel mundial con esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como ciudadanos del mundo, como empresarios, como organizaciones, como instituciones, lo tenemos, somos responsables del logro de los mismos.
pero cuesta mucho trabajo. El Plan de Desarrollo Mundial va a ser un complemento para poder lograrlo, no en el 2030 porque es muy difícil, tenemos 30 años, 27, 28, 30 años que llegamos al 2050. El tema que manifiesta, nosotros lo trabajamos desde el Plan de Desarrollo Económico Mundial, abarcando el punto número 8 de la ONU, que es el trabajo decente y crecimiento económico. Aquí hablamos de transformar la economía que tenemos por la economía que queremos, crear más empresas y más empleos. ¿Cómo lo hacemos? Formando empresarios, teniendo una mentalidad empresarial. Y nuestro objetivo es asesorar a todas esas empresas en el mundo, esas empresas, microempresas, que, por ejemplo, el 96% del tejido empresarial no tiene un consejero asesor. Cuando hablo de un consejero asesor, es un guía, un asesor para poder elevar los estándares de la empresa. La mayoría de las empresas pequeñas, entre 10 y 49, 50 empleados, no tienen un consejero asesor. O la microempresa de entre 1 y 9 empresas tampoco tiene un consejero asesor. ¿Qué está pasando? O el autoempleado, el que trabaja por cuenta propia. ¿Qué pasa? Que fracasan, que la esperanza de la vida de negocio acaba, según la estadística, cerrando las puertas de su negocio, ¿no? Dicen que 1 de cada 3 negocios mueren en su primer año por falta de claridad en el objetivo y también por falta de capacitación en los empresarios. Ese es nuestro objetivo. Imaginar, ¿no?, que mientras más vive una empresa, mayores son las probabilidades de quebrar. Al quebrar a los 5 años, 65% termina cerrando esas puertas y eso no puede suceder. También hay otro dato que dicen que menos del 1% de las empresas duran más de 50 años. Aquí hablamos también de empresas que trabajan sobre el relevo generacional. Aquí apuesto muchísimo por coger el negocio de nuestros padres, de nuestros ancestros, de preparar las generaciones venideras para que no se acaben cerrando lo que nuestros mayores, lo que nuestras familias iniciaron con muchísimo esfuerzo. Para eso tenemos que estar más y mejor preparados. ¿Y qué problema existe? Que no nos forman para ser empresarios. Y eso no puede suceder. Por eso el Plan de Desarrollo Mundial, a través de la colaboración con centros educativos y universidades, trabajamos para que nuestros jóvenes, que son el presente y el futuro, no finalicen su carrera profesional pensando en buscar empleo, sino que ya definan a qué se van a dedicar, que puedan sobre todo definir qué quieren ser, si quieren ser un empresario, si quieren montar su propia empresa, si pueden sobre todo trabajar para tener su propia libertad financiera. Así que toda esa empresa, cada uno de nosotros tenemos que capacitarnos y la mayoría de los que inician una actividad emprendedora no saben qué formarse. Por eso existe todo este desafío. Para ello, trabajamos en diferentes programas con emprendedores y con directivos y empresarios, porque la mayoría no saben cómo liderar una empresa, y lo trabajamos, bueno, pues simplemente dando unos pasos muy importantes. Hablamos de habilidades cognitivas y temas fundamentales que no implementamos, que no conocemos, que no nos enseñan en los centros educativos, de la universidad e incluso en la familia, ¿no? Nos acercamos a iniciar una actividad emprendedora, pero finalmente, como he comentado, acabamos cerrando las puertas de nuestro negocio. Así que bueno, ese es el tema, formarnos teniendo esa mentalidad empresarial y sobre todo iniciar un negocio teniendo claridad y orientándonos a un objetivo a corto, medio y largo plazo. Me parece interesante el tema que mencionas, emprendimiento y política, ¿no? Que normalmente el primero es más universal y el segundo como que hay cierta reserva y a veces hasta miedo en entrar en estas áreas, más que por un tema de compromiso, quizás sea por un tema de tener claridad en el propósito de vida y uno pensar que se puede perder en el camino porque el mismo sistema no te brinda las herramientas para desarrollar una política honesta. En este sentido, cuando tú hablas de formar profesionales con valores y cuando hablas de apoyar a los emprendedores que tienen claridad y objetivo en su nicho y de las asesorías para las empresas,
creo que tiene mucho que ver con la aceleradora de negocios, me adelanto a mencionarla, porque me gustaría que nos comentes un poco más en qué consiste la aceleradora de negocios que está implementando, que es parte del sistema del Plan de Desarrollo Mundial y que reúne estas aristas, no solamente formar emprendedores que tengan asesores, expertos detrás de ellos que les ayuden en su proceso de crecer, sino también de manera indirecta estás formando gente política porque son personas que a través de su emprendimiento no solamente van a ayudar a transformarse en empresarios y dar trabajo a más familias, sino también que pueden intervenir en un liderazgo social. Creo que aquí estamos en un punto muy importante que me gustaría que nos profundices un poco más, querida Monse. Muchísimas gracias, Solia. Voy a hacer una aclaración que a mí me encanta siempre compartir, el hecho de que la empresa, todos tenemos una empresa, porque la familia es una empresa, lo que pasa que no lo sabemos. Las instituciones públicas, los gobiernos, son una empresa, lo que pasa que no lo saben. Los ayuntamientos son una empresa, los centros educativos es una empresa, como todas las organizaciones con fines o sin fines de lucro son una empresa. Y es el gran problema, que existe una gran desigualdad económica en el mundo. Tenemos que trabajar con nuestras instituciones para generar economía y para generar empleo. Ni en los propios gobiernos generamos economía, no generamos riqueza, estamos creando una corrupción, estamos creando un desafío muy importante para nuestros pueblos y tenemos que tener esa mentalidad empresarial. Por eso, algo que quise poner en marcha a través de la Organización de Desarrollo Rural es apostar por ese crecimiento económico de las zonas rurales. Todo empezó desde ahí, la aceleradora nace desde ahí, desde cómo puedo compartir con nuestras mujeres rurales, con nuestros jóvenes, a que no solamente sepan producir, sino que sepan transformar y comercializar su producto para generar un impacto, porque la producción se queda en producción, pero ¿qué pasa si lo transformamos y elevamos los estándares de nuestro negocio y poder abrirnos al mundo comercializando nuestros productos? Ahí se abren nuevas oportunidades de negocio, nuevas sinergias, nuevos contactos y podemos vender a muchísimos públicos, no solamente centralizarlo todo en nuestro metro cuadrado. Por eso, en primera instancia, orientamos a esos empresarios, emprendedores, ya sea negocios, ya sean políticos, ya sea lo que sea, porque todos tenemos una empresa, es que tengan una misión, que tengan una visión, que tengan un objetivo, que conozcan que puedan tener una estructura organizacional y que puedan cumplir esos objetivos. Cuando también hablamos de los jóvenes o de las personas que inician una nueva actividad, saber definir qué tipo de empresa tienen, ¿no? Luego, cuando hablamos de lo que se denomina aceleradora de negocios, hablamos de generar oportunidades, el poder interactuar con usuarios y miembros de todos los rincones del mundo, el poder posicionar nuestros productos, nuestros servicios en el mercado a través de las redes sociales, a través de plataformas digitales, a través de espacios de networking. Tenemos reuniones, tenemos conferencias, tenemos una gran diversidad de espacios para dar a conocer lo que hacemos, y eso es lo que no sabemos. Nos han enseñado que nuestro producto solamente se vende tocando algunas puertas, ¿no? Tenemos una gran oportunidad de posicionar nuestros productos, pero a veces buscamos, si no tiene una gran inversión, si no tiene una gran infraestructura, si no tiene unas grandes oficinas, no es negocio. Sí, señor, todo es negocio. Simplemente es creer que tenemos algo y poner esos objetivos y estar cerca de o tener la herramienta suficiente para poder vender lo que tenemos. Y la aceleradora hace eso, ¿no? Poder interactuar con usuarios y miembros, facilitar las herramientas necesarias, principalmente digitales, para posicionar nuestro producto y nuestro servicio y luego generar también esas herramientas de habilidades sociales, prospección, comunicación, marketing, para elevar, como yo digo, la visibilidad y el posicionamiento de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque para vender también hay que vender desde lo que es la calidad, la excelencia y esa reputación, porque tenemos que dar un buen mensaje a nuestro cliente, ¿no? Así que bueno, hay mucho que aprender en este sistema. No solamente se trata de abrir un mercado o de poder vender, porque todos estamos vendiendo.
vendemos un proyecto, vendemos un mensaje, vendemos un sistema político, está vendiendo su mensaje, está comunicando, eso también es vender. Así que también decimos que vender no es una palabra es una palabra que a muchísimas personas le incomoda, la palabra de vender. No estamos enfocados a tener una mentalidad triunfadora, una mentalidad de éxito. Es que, señores y señoras, vender es servir. Muy bien, buen cierre en esta parte, querida Monse. Querido Meir. Sí, mira, precisamente hay dos temas aquí importantes que estás mencionando y uno de los principales inconvenientes que nosotros a veces dentro de nuestras comunidades no ágidas hemos tenido con grandes grupos, porque hay comunidades, por ejemplo, en mi país, solamente el grupo de Brito Lam de Colombia maneja 130 personas, pero en las reuniones cuando se quiere hacer algo, solamente asisten 5, máximo 10 personas. ¿Cómo motivar a la gente que estamos compartiendo los mismos intereses? Porque llegaron 130 personas con unas expectativas a formar parte del grupo, pero cuando queremos hacer algún tipo de reunión presencial, salirnos de la virtualidad, hablar de temas, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el grupo? ¿Vamos a hacer una fundación? ¿Vamos a hacer una asociación? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Como que allí se diluye y cada uno se queda en su casa. ¿Cómo logramos romper eso para aprovechar ese flujo de personas que están llegando a Colombia, a México, a Bolivia, a Chile, donde hay unas comunidades que están creciendo a pasos agigantados, pero solamente el número de personas no se están comprometiendo a asumir verdaderamente ese rol transformador? No sé si me entiendes más o menos la dificultad que tenemos, Monse. Sí, exactamente. No sé si tienes que decir algo, Solia, o intervengo. No, dale, querida Monse. Creo que no solamente eso es un tema de las comunidades no ágidas, sino también a nivel latinoamericano. Tenemos una programación de un sistema educativo donde esperamos que otros hagan el trabajo, o esperamos que alguien tenga que brillar y demostrar cosas que se pueden lograr, y falta esa autovaloración y esa autonomía personal. Creo que es un tema, es una faceta que siempre va a salir en el tapete, pero nos gustaría escuchar tu opinión como una empresaria, una líder mundial, que tu perspectiva más allá de local es más universal, porque tú tienes la oportunidad y tienes la bendición de viajar permanentemente en diferentes países y hablar con diferentes líderes, ¿no? Entonces tu experiencia va a ser muy importante en esta área para comprender un poco más esta faceta humana, y también nosotros como que desarrollamos el liderazgo social, sepamos también en qué parte profundizar. Ok, bueno, mucho de lo que nosotros desempeñamos en el mundo es que queremos crecer, pero que venga alguien y que nos queremos ser, y no, tenemos que esforzarnos, tenemos que llorar, tenemos que sudar, tenemos que prepararnos, tenemos que pagar un precio muy alto, y las personas no están dispuestas de salir de lo ordinario a lo extraordinario. Y es el sistema o el problema que existe en el mundo, de que no salimos de los roles establecidos, de que no queremos esforzarnos, de que no queremos sufrirlo, y por eso el éxito se mide en cuanto a la experiencia que tiene. Por eso hay que estudiar, hay que formarse, hay que prepararse, hay que rodearse de los mejores. Y cuando uno está en ese mundo, hay que vivir también momentos difíciles. Esos momentos difíciles que son tomas de decisiones. Cuando llega una toma de decisión difícil, es la manera de poder arriesgarse a un cambio, a un nuevo momento, a un nuevo inicio. No estamos preparados para eso. Hay personas que solamente, porque tenemos dos opciones para vivir en este mundo: quedándonos en la grada, observando, juzgando y viendo cómo criticamos, o estando en el partido jugando, siendo jugadores de éxito. Prepararnos para eso, para vivir esa experiencia que es única y transformadora, pero hay que vivirlo. Y eso nos lleva a vivir dos situaciones: o a trabajar con el miedo o a trabajar con el amor. Y no digo que ni el miedo sea malo
o que siempre estemos acompañados del amor. El amor y el miedo tienen que ser nuestros grandes aliados, nuestros grandes amigos, nuestros grandes compañeros del camino, porque el miedo nos invita a buscar nuevas aventuras, a buscar nuevos comienzos, a caernos cuando nos tenemos que caer, porque a veces decimos, no me quiero caer, no nos queremos caer, es que nos tenemos que caer para aprender, para iniciar una nueva batalla. Entonces, cuando nosotros establecemos diálogo en diferentes comunidades, estamos presentes en espacios de aprendizaje, de charlas, conferencias, y si se meten y vemos perdidos, no están aprovechando realmente los beneficios de ser parte de una comunidad, de ser parte de esa tribu, de ser parte de esa hermandad. Forma parte de un crecimiento masivo, porque a veces solamente queremos crecer solo y no tenemos que trabajar en equipo, tenemos que crecer en equipo, porque eso, cuando formamos parte de esa comunidad, de esa tribu, de ese sistema de trabajo, y nos involucramos en el proceso, hablando, comunicando, interviniendo, hace que podamos tener un reconocimiento, una visibilidad, el generar nuevos contactos, generar nuevas oportunidades, el formarnos y capacitarnos, recibir una retroalimentación, y eso va a generar un crecimiento personal y profesional. Aparte, en esos espacios, algo que todos buscamos es tener una independencia económica, porque no solamente estamos por el amor al arte, estamos para poder generar ingresos, generar oportunidades y podamos tener nuestra propia libertad financiera. Y todos esos espacios, si sabemos conquistarlos, si sabemos asimilar todo lo que tenemos, podemos recibir grandes bendiciones. Ahí está lo que se denomina la autorrealización y también el liderazgo. ¿Por qué el liderazgo? Porque vamos a aprender mucho de todo, porque dentro de los espacios tenemos muchos maestros, maestros que nos hacen o nos ponen en la pierna para que nos podamos caer, y maestros que realmente porque todos somos maestros, ¿no? Entonces, eso nos va a conducir a poder ser grandes personas principalmente para tener una experiencia, imaginar, una experiencia en estos tipos de espacios para la dirección de personas, para formarnos en ese crecimiento personal y profesional, el poder también recibir algo, estar bien relacionado con un entorno favorable, ¿no? Y como he dicho, ampliar la red de contactos. Tenemos que persuadir, tenemos que enamorar, tenemos que trabajar creando buenas habilidades sociales, y tenemos un mundo para poder aprender. Así que yo creo que a veces decimos, dentro de lo que es el Plan de Desarrollo Mundial, un área que hay que se llama Comité de Sabios, que la propia sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Acertadas palabras, querida Monse. Creo que no solamente las comunidades no ágidas, sino toda comunidad de emprendedores, es importante comenzar con lo que es el plan de desarrollo, sobre todo por lo que estás ejecutando. No voy a decir mostrando, porque en realidad lo que el plan de desarrollo mundial está en este momento es ejecutando, y cualquier persona que entre a la página, que por cierto vamos a dejar los enlaces de la página oficial del Plan de Desarrollo Mundial y las páginas de Mundo Rural Today y de Mujer Impacto Mundial, también, que es parte de la organización, para que todas aquellas personas que quieran trascender sus fronteras, si quieren buscar un asesoramiento profesional de personas que están día a día, no por temporadas, día a día, trabajando determinadas áreas y nichos que son del interés del mundo empresarial y también de los emprendedores que quieren dar el salto al mundo empresarial, pero rodeándose de personas con valores, que eso es lo más difícil. Y eso es algo que quiero recalcar, porque si hay algo que promueven bastante en tu comunidad, querida Monse, que es lo que está trayendo a muchas personas como nosotros, es el enfoque que están haciendo en los valores y en los principios universales para poder asegurar una generación que tenga mayores niveles de honestidad y bajos, y por decir nulos, niveles de corrupción, que es lo que actualmente se está viviendo en Latinoamérica y en el mundo entero. Quiero rescatar lo que dijiste al inicio, que hoy es el Día de la Mujer Rural. Un poquito para las personas que no te conocen, me gustaría que comentes por qué
¿de dónde sale esa identificación de la mujer rural? Hay muchas personas no saben. Yo dije que es una mujer empresaria, pero no dije el rubro. Quisiera que comentes un poco, querida Monse, acerca de tu vida rural y cómo tu empresa está promoviendo rescatar esa sabiduría de los ancestros, de aprender a convivir con la naturaleza y hacer una empresa que sea autosostenible con el medio ambiente. Creo que ese es un punto importante para hablar, pero me gustaría hablar desde tu experiencia personal, que eso es lo que atrae en nuestro mundo, que es liderar con el ejemplo. Gracias. Bueno, pues este tema ya sabes que me encanta, me apasiona. La principal parte que yo siempre desempeño cuando yo me presento, digo que soy mujer rural porque hay que saber definir de dónde venimos, ¿no? No solamente, hay muchísimas personas que solamente se presentan con su hoja de vida y hablan de todas las licenciaturas que tiene, de todos los doctorados y de tal y cual, y no es así. También tenemos que definir de saber de dónde venimos, cuál es la base de dónde venimos. ¿Por qué? Porque ahí recordamos que venimos de unos padres, de unos abuelos, de unos ancestros que nos han dado o nos han dejado un legado. Mi legado es poder recuperar o poder ser parte de la quinta generación del relevo generacional de lo que es el sector agrícola. Yo soy productora de aceite de oliva desde mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres y actualmente yo, incluso ya mi hijo, preparando este tema, lideramos el negocio tradicional en el que realmente es la fuente de ingresos, no solamente nuestra, sino de muchísimas miles de familias en Andalucía. El poder recoger eso hace que podamos trabajar también en nuestro ecosistema, en nuestro medio ambiente y recuperar esa fortaleza tanto económica como medioambiental y cuidar de lo que hoy tenemos, ¿no? Así que esa ha sido mi fortaleza de poder apostar por las zonas rurales, el poder ayudar a nuestras mujeres a que se queden en las zonas rurales, a que estén formadas, preparadas para que posteriormente sus hijos no solamente acaben, bueno, finalizando su carrera profesional en una ciudad, en un medio urbano y buscando otras posibilidades, sino que regresen a las zonas rurales y que cojan las riendas del negocio, aprovechando la oportunidad de no solamente trabajar en el campo como si fuera una actividad dura y de lucha, sino que sea una industria para generar riqueza, siendo parte de cooperativa agroalimentaria, las mujeres poder posicionarla dentro de los, como directivas empresarias, llevando la rienda de, como yo digo, de los cargos de decisión, siendo directiva de esa industria, que no tenemos que verlo como un problema, un sistema de trabajo duro, sino en el dentro del desarrollo rural también tenemos muchísimo comercio minorista de todas las características, tenemos la industria agroalimentaria, la ganadera, la pesquera, pues todo un mundo de actividades, todo un mundo de desarrollo. Por eso el tener una buena preparación tanto en la educación como en la formación académica hará que nuestras generaciones venideras apuesten por el logro de recuperar nuestras zonas, de poder tener ya incluso una actividad que ya viene dada de anteriormente, ¿no? Yo, si mis abuelos, en este caso, mis ancestros, no hubiesen trabajado en esas tierras, hoy en día no hubiésemos tenido todo, bueno, el ecosistema que tenemos, que forma parte de la economía de muchísimas familias. Aquí, por ejemplo, en Andalucía, dado a esa valentía de nuestros ancestros, de esa cultura que tuvimos, miles de familias hoy en día tienen su economía gracias a la agricultura, gracias a la economía. Y eso es lo que tenemos que ver, que tenemos que favorecer nuestras zonas rurales a través del sistema económico, pero principalmente orientando nuestras familias a que los jóvenes no solamente vayan a las zonas urbanas, sino que tengan la oportunidad de formarse y regresar a las zonas rurales y generar, bueno, pues un nuevo comienzo, ¿no? Mira, Monse, que precisamente yo creo que allí es donde juega un papel muy importante la educación, porque nuestros sistemas educativos, los que no son anacrónicos, no están viendo la necesidad real
general de las poblaciones, ni la rural, están enseñando una serie de conocimientos que en realidad el joven que tienen nada que ver con la realidad que está viviendo. ¿Cómo involucrar a los gobiernos para que tomen en cuenta que hay que hacer una transformación educativa que enseñe al joven a amar lo que tiene, a trabajar con lo que tiene y a salir adelante con lo que tiene? Y no una serie de conocimientos, no sé, vagos, etéreos, que nunca va a poner en práctica y que realmente no le van a servir para mayor cosa en la vida. Pienso que desde allí se empieza a motivar o a desmotivar el joven, y si queremos verdaderamente juventudes formadoras, líderes juveniles que no entren a los grupos subversivos, que no estén parados por el delito, por la corrupción política o por cualquier otra oferta que le esté haciendo la sociedad, pienso que por allí sí vamos a lograr, pero es muy difícil mientras los gobiernos no hagan ese cambio en las políticas educativas. No sé, ¿tú qué puedes decir de esto? Sí, totalmente. ¿Cuál es el problema? Que el sistema político, ok, está ahí, se postulan, bueno, gobiernan, pero ¿qué gobiernan, no? A veces hay que acercarle, las organizaciones tenemos que acercarle esos sistemas de transformación. Plan de Desarrollo Mundial actualmente está iniciando un proceso muy fuerte presentando diferentes propuestas al gobierno. ¿Para qué? Para que no suceda esto. La principal parte importante para nosotros es la familia, de que las familias, como un sistema educativo, socioeconómico, hace que podamos formar a ese conjunto familiar en valores, trabajar en la economía, trabajar en cómo favorecer de la familia y sobre todo el que tengan conocimiento de lo que son los derechos humanos, etcétera. Una serie de herramientas, facilitarles, en este caso, a las familias para que puedan ser mejores familias. ¿Por qué? Porque dado a lo que hemos estado desarrollando durante estas últimas décadas, creo que nos hemos equivocado muchísimo. Ha habido un gran fracaso en la evolución en todos los sentidos y aquí ha fallado muchísimo lo que hemos denominado educación, no formación. Nos hemos formado en lengua, matemática, biología, pero ¿quién ha salvado esa parte que todos queremos, ¿no? Educar. Para educar tenemos dos maestros, decimos los maestros de vida, que son nuestros padres, y los maestros del colegio, que son también los que nos enseñan posteriormente las materias indicadas y también parte de los valores. Así que desde el Plan de Desarrollo Mundial, a través de diversos programas, estamos apostando para que los gobiernos puedan implementar este tipo de herramientas, tanto en las familias como en los centros educativos como en las universidades. Por ejemplo, colaborando, como tú ya sabes, con Fundación Marcelino Muñoz, trae un programa bastante interesante en el que cómo apostar para que nuestros jóvenes tengan un propósito de vida, que finalicen su carrera profesional, que sepan vender y que sean emprendedores, que tengan esa visión de crear proyectos sociales, como la puntualidad, como, pues muchísimos aspectos que tienen que tener para ser grandes personas, para que sean en este caso, los próximos padres de familia, los próximos gobernadores, los próximos empresarios exitosos. Tenemos que preparar a nuestros jóvenes y todo se tiene que llevar a través de los gobiernos. No podemos hacer nada solos. Tenemos que crear diferentes proyectos de ley que sean evaluados y que se puedan implementar, pero no en cualquier sitio, en todos los rincones del mundo. Y para mí empezaría en primer lugar en nuestras zonas rurales. ¿Por qué? Porque es un gran problema, hay una desigualdad muy fuerte. Así que trabajando muchísimo en ese papel también de la mujer en la familia rural, en la economía y en la incorporación de la mujer también en el mercado. Aquí hablamos también y acercamos a los gobiernos lo que es la pobreza, cuando le decimos y le denominamos, ¿no?, la importancia que hay para recuperar esos problemas que existen de pobreza, de marginación.
y sobre todo trabajar en esa economía naranja, ¿no? Cuando nosotros tenemos una buena economía, tenemos una buena libertad financiera, también podemos hacer grandes cambios en nuestras comunidades, poder apostar por diferentes sistemas para que nuestros jóvenes también vean, en este caso, que hay oportunidades en su municipio. Porque no solamente, cuando yo digo desarrollo rural, no es trabajar con la agricultura, la ganadería, sino abrir nuevos sistemas de trabajo que ellos también le permitan diversificar, que se sientan cómodos, que utilicemos los sistemas digitales para poder interactuar con usuarios y miembros de todos los rincones del mundo. Yo os pongo un ejemplo. Yo actualmente vivo en un municipio de 1000 habitantes, y con mi ordenador, mi computadora, yo estoy impactando al mundo. Yo vivo en un municipio rural. Yo vengo hace un ratito del campo, donde tenemos todos los aperos y todo el desarrollo que hace que podamos labrar el campo. Hoy he estado compartiendo con mi familia y yo no vivo en una gran ciudad. Yo vivo en un municipio pequeño. Y cuando no estoy aquí, comparto con la familia. Y eso es lo importante, de que no nos podemos limitar, que aunque vivamos en zonas rurales o en lugares de una gran inestabilidad, que también hay oportunidades. Cada uno de nosotros tenemos un dispositivo móvil. Con un teléfono móvil, aunque no tengamos red de wifi, debajo de un árbol, en una plaza, buscamos soluciones, como yo digo, y nos conectamos con el mundo, pero no podemos decir que no hay oportunidades. Sí hay oportunidades. Lo que tenemos que también acceder a los gobiernos a que podamos, para que todos estos colectivos estén informados y comunicados de todo, que exista esta comunicación, que existen esas herramientas que les permitan poder estar conectados con el mundo. Simplemente son herramientas fáciles, sencillas. Lo que pasa es que a veces vemos que el mundo va tan rápido que necesitamos tantas cosas que ya pues nos perdemos. Lo sencillo es lo que podamos... Herramientas sencillas hace que podamos crecer de forma rápida, pero tenemos que tener profesionales cerca de esas comunidades para poder orientar, para poder guiar, para que sean esos guías, esos consejeros y esos asesores, como padres, para los padres de familia, para los emprendedores, incluso, ya sabes, Meir, nuestros maestros, que decimos que los maestros son el futuro, son los héroes del cambio. Los maestros en este caso tienen una responsabilidad importantísima en nuestras escuelas rurales, ¿no? Qué importante la labor que están haciendo. Así que bueno, mucho trabajo y eso es lo que estamos desempeñando. Llevar a los gobiernos todos estos tipos de proyectos y áreas de desarrollo para poder implementarlos lo antes posible. Creo que has tocado todos los puntos más importantes. Y esta presentación, querida Monse, que está siendo transmitida por comunidades no ágidas que tienen bastantes seguidores, alguien que vea esta presentación y que tenga una idea para mejorar su comunidad, su país, o que diga, yo tengo potencial y necesito rodearme de gente experta en política, en administración, en empresa, ¿cómo se dirige, cómo puede encontrar esas puertas en el Plan de Desarrollo Mundial, los canales de comunicación, cuáles serían para aquellas personas que estén interesadas en formar parte de las diferentes áreas que has desarrollado del proyecto en esta presentación? Pues bueno, ya sabes que tenemos muchos grupos de trabajo vía WhatsApp, vía Telegram, nuestras redes sociales en Plan Desarrollo Mundial, hay muchísimo, ¿no? Buscando Plan Desarrollo Mundial, e incluso en el canal de YouTube se van subiendo muchísimos vídeos de formaciones, capacitaciones, talleres, conferencias. Ahí, pues en el momento que se conecten en cualquier grupo de trabajo, tanto de Facebook como de Instagram, como de lo que sea, ya nos van a encontrar. Creo que es fácil poder encontrarnos. Y aquí pues vamos a tener diferentes espacios, como he mencionado, tanto de educación como de economía, de salud y ecología, en el que tocamos temas tan interesantes, no solamente los del Objetivo de Desarrollo Sostenible, sino también hemos implementado puntos, voy a mencionarlos rápidamente. ¿Por qué? Porque es interesante y puede ser una llamada de atención a muchísimas más comunidades, muchísimas personas que les interese ser parte como embajadores, como coordinadores, como
la parte más altruista que tenemos de poder contribuir al mundo, a nuestro ecosistema, a nuestro municipio, acercando este plan de desarrollo mundial. Tocamos temas también, no solamente como educación, fin de la pobreza, la migración, sino tocamos lo que es la educación sexual, como el arte, la cultura, los derechos humanos y la familia. También cuando nos vamos a la economía, hablamos de nuestro desarrollo rural, del centro de capacidades diferentes, como el plan de desarrollo turismo mundial, como la migración o como la responsabilidad social. Y un punto y dato importante, cuando yo hablé al principio de la salud, que es la base del éxito, no trabajamos con la salud como tal, sino la salud preventiva. La salud preventiva toca el punto de la ONU, salud y bienestar, pero algo que se ha quedado como atrás y no le damos una buena relevancia es el problema que existe en el mundo, la violencia, el suicidio, la depresión, las adicciones o el deporte. ¿Por qué nos olvidamos del deporte? Esa educación física, esa manera de poder estar físicamente bien, con fuerza, con ganas, con positividad de comernos el mundo. Tenemos que tener una alimentación saludable, tenemos que generar hábitos de ferocidad, hábitos que nos permitan poder tener unas condiciones físicas, emocionales, para poder darle algo grande al mundo. Y eso es lo que trabajamos dentro del Plan de Desarrollo Mundial, no solamente en diferentes vertientes, sino preparar a las personas para que sean personas exitosas, personas triunfadoras, personas que realmente puedan generar un cambio, porque el cambio y la transformación no solamente se trata en su comunidad, sino primero se tienen que transformar cada uno de ellos. Nuestro crecimiento personal y profesional es tan importante, no podemos crear un cambio fuera si previamente nosotros no hemos cambiado, no nos hemos transformado, no somos ya esas personas que realmente quiere el mundo, ¿no? Nuestro cliente, nuestra audiencia, nuestro público requiere de ser personas sabias, altruistas y con las condiciones especiales para poder generar un impacto en el mundo, ¿no? Y también, pues, referir que dentro del Plan de Desarrollo Mundial abarcamos pues casi todos los puntos de lo que es la ecología, el mundo o el planeta. Hablamos pues de lo que es el agua y saneamiento, como la acción contra el clima, como el agua, como bueno, la energía asequible y bueno, pues muchísimos puntos también de la ONU, ¿no? La vida de los ecosistemas terrestres. Y ya voy acabando con dos puntos importantes. Plan de Desarrollo Mundial quiso poner en manifiesto un programa muy bonito que se llama Mujer de Impacto Mundial. Cuando hablamos de mujeres cuando hablamos de mujeres de impacto mundial, todos se van a mujeres relevantes, mujeres que salen en el ámbito televisivo, de información, no. Mujeres rurales, mujeres de impacto mundial son mujeres amas de casa, mujeres rurales, mujeres directivas, mujeres empresarias, mujeres ejecutivas, todas las mujeres del mundo. Esas mujeres, como yo digo, son el motor, el pilar fundamental de la sociedad. Y lo repito nuevamente, si no hay mujeres, no hay desarrollo. Y ese es el sistema que estamos también trabajando, poniendo en valor a las mujeres, no hablando de un sistema para empoderar a la mujer como tal y eliminar al hombre, sino trabajar de forma conjunta con el hombre en cada uno de estos pilares, la educación, la economía, la salud y la ecología, ¿no? Un sistema que nos permita trabajar de forma conjunta, unido. Y a esos todos se le denomina el conjunto a esos líderes de impacto mundial. No sé, yo creo que has hecho un resumen muy completo de lo que se está trabajando en el Plan de Desarrollo Mundial, y creo que a toda la audiencia y a todos nos ha encantado la presentación que has hecho y nos has dejado una gran puerta abierta para que tomemos decisiones de aquí a futuro de vamos a trabajar y de verdaderamente qué es lo que queremos hacer para lograr esos cambios que todos debemos desde distintos frentes, porque así debe ser, de manera que no nos queda sin agradecerte el tiempo, tu disposición y decir que verdaderamente nosotros queremos formar parte de ese plan de desarrollo mundial, ser tenidos en cuenta. Y yo creo que en un futuro muy vas a tener noticias de nuestras comunidades entablando verdaderos proyectos de acción social y buscando esa consejería y ese asesoramiento por parte del trabajo que ustedes ya han adelantado. Solia.
Sí, la verdad que yo estoy muy satisfecha. Monse es súper objetiva, es una mujer que ya está acostumbrada, domina su tema, que eso es algo muy importante, el líder tiene que dominar su tema, pero más allá de dominar el tema, ella lo está practicando día a día. Soy una de tus seguidoras, querida Monse, y soy testigo en los grupos de WhatsApp cómo estás moviendo el motor en las 4 áreas que desarrollas en el Plan de Desarrollo Mundial. Por eso también estoy aquí presente, abriendo las puertas de mis comunidades para que te puedan conocer más personas y sobre todo inspirar a aquellos noágidas emprendedores. Hago una convocatoria a los noágidas emprendedores, a los noágidas empresarios, a toda esa juventud que tiene grandes sueños y que no encuentra espacio en el mundo secular o en las comunidades que se desarrolle. Pues aquí tenemos una alternativa. Hay que ser humilde para reconocer que en temas de empresariado, en temas de emprendedurismo, hay que buscarse personas expertas para rodearse y mejores que uno. Creo que no nos hemos equivocado, querido Meir, al estar aquí con Monse Bonilla y escuchar este plan de desarrollo mundial que no solamente apoya a los nichos de los emprendedores y empresarios, sino que los aglutina en una comunidad para que puedan ser agentes de acción en sus regiones, ¿no? Inclusive llegar a políticas nacionales de países, llevando emprendimientos y proyectos que pueden estudiar o edificar las sociedades de diferentes regiones. Así que estoy muy contenta, me siento satisfecha de haber accedido a la invitación de Meir, que fue quien me ha convocado ha tenido la maravillosa idea de esta reunión. Y te agradezco de todo corazón, querida Monse, que hayas accedido a la invitación y que te hayas tomado tiempo. Allá ya es casi de noche y justo en un día de festejo tuyo nos estás otorgando un espacio de tu tiempo para esta presentación. Yo antes de hacer el cierre te quiero ceder nuevamente la palabra a ti, querida Monse, tus últimas palabras en este evento. Ok, mira, hay una frase que dice, bueno, pues naciste libre y te convertiste en esclavo. Entonces eso no puede suceder porque nacimos libres, nacimos siendo seres de amor y a medida que vamos creciendo por la sociedad, por los roles establecidos, nos van quitando nuestra esencia. Tenemos que recuperar nuestra propia esencia. Y algo que, como tú ya sabes, Solia, a mí me gusta trabajar en mí, estar en contacto con la naturaleza, tener una alimentación saludable, el cuidar mi salud física y mental. Y el poder estar rodeados de los mejores, ¿no? Dicen que para ser un águila no te rodees con gallinas, sino sé otro águila, ¿no? Tenemos que apostar por esa libertad, por ese propósito, esa misión de vida a lo que hemos venido a hacer. Y también tengo una frase muy identificativa que yo siempre llevo por bandera, que digo, querida amiga, querido profesional, sal de ahí y demuestra tu gran poder, porque si no sales, le estás haciendo perder muchas oportunidades a muchas personas ahí fuera. Tenemos tanto que hacer ahí fuera, tanto que hacer, que nos cobijamos en el que yo no puedo, esto no es para mí, esto es para otros, y nos quejamos y criticamos y juzgamos. Y la vida no es eso. La vida es hacer o vivir para lo que hemos venido. Hemos venido para hacer algo grande, para trascender, para dejar huella y para que nadie ni nada nos permita eliminar esa propia sabiduría. Somos personas sabias y tenemos que recuperar quiénes somos. Por eso digo que nacimos libres y realmente pues nos hemos convertido en esclavos. Así que esos patrones vamos a eliminarlos, vamos a recuperar quiénes somos y insisto diciendo de que le estamos haciendo perder muchas oportunidades al mundo por no estar alineado a nuestro propósito. Y aquí forma parte mucho de esa cultura de paz. Estamos viviendo momentos muy difíciles, Solia, y yo quiero hacer esta convocatoria, ¿no? De que todas las personas del mundo que podamos contribuir en ese amor, en esa paz, en esa humildad, en ese proceso de poder trabajar en hermandad, con ese compromiso de compartir y no de competir, ¿no? De eliminar los roles esos, es decir, los temas políticos, los temas religiosos, los temas que nos limitan, sino vamos a darnos una mano, vamos a trabajar como equipo, porque realmente la vida es eso. La vida no es países, el mundo no son países, no son culturas, no, la vida somos
bueno, somos realmente ciudadanos del mundo y todos somos hermanos y tenemos que trabajar desde ese punto de vista. Así que para mí mi conclusión final, como yo digo, la frase que me identifica es que la pasión es la esencia de la acción. Quiero... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, May, Solia, gracias, y sobre todo a todas las personas que nos han visto, que nos han acompañado. Os invito de verdad a poder seguir trabajando en equipo, el poder hacer algo grande por el mundo y de no venirnos atrás, ¿no? Porque no merece la pena estar escondido sabiendo que tenemos que hacer algo grande. Así que te felicito, Meir, por tu gran aporte de valor, el habernos conocido recientemente y haber conectado de esta manera, porque realmente cuando hacemos este gesto podemos ganar mucho, tanto nosotros como muchísimas personas que realmente entran en un proceso de transformación. Un minuto de nuestra conversación hace que podamos cambiar muchísimas vidas. Y a ti, Solia, obviamente, por tu gran amabilidad. Quiero comentar como testimonio de que hace casi ya mismo un año estuve en tu ciudad, fui como misionera, como lo que yo soy, viajando por el mundo y bueno, me acogiste en tu casa. Me encantó poder recibir ese cariño, esa parte de humildad de ti, de tu familia, y eso pues dice mucho, ¿no? De que amigos no solamente somos los que tenemos, sino amigos están en todos los rincones del mundo. Así que gracias y felicidades. Muchas gracias. Quiero transmitirte aquí en Brioland, Bolivia, saludos desde México, dice Jesús Olivera Salón. Un placer, Monse, acompañarte en este foro. ¿Quién dice? Virtudes Aceituno desde Andalucía, España. Así que gracias. Gracias, Virtud. Un gran saludo. Muchas Solia, gracias. A las 23 horas, a las 11 de la noche, hora España, tenemos un conversatorio también de líderes. Vamos a hablar sobre desarrollo rural. Van a ser testimonios, son los embajadores, el patronato de honor, los embajadores del Plan de Desarrollo Mundial, para que puedan ver nuevas caras, el sistema de trabajo que estamos implementando. Queremos hacer una invitación especial desde esta página de Fundación Plan de Desarrollo Mundial. Podéis verlo en vivo y en directo, tenéis todas las notificaciones para seguir dando continuidad a este mensaje maravilloso que hoy hemos podido presentar. Perfecto, vamos a poner los enlaces en los comentarios de nuestro Facebook Live de todas las redes que tiene el Plan de Desarrollo Mundial en determinadas áreas para todas las personas que vean este live y decidan conectarse contigo o conectarse con el proyecto. Así que vamos a hacer eso también a continuación. Gracias, Monse, gracias, Meir, gracias a todas las comunidades, Pensamiento No Ágida, Filosofía No Ágida, Brioland Colombia, Brioland Bolivia y en especial el Desarrollo Mundial, que también el live está en esta página. Así que sigan el Plan de Desarrollo Mundial que nos trae muchas innovaciones para el pensamiento humano en las 4 áreas de educación, economía, salud y ecología, transformando el mundo que tenemos por el mundo que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.